y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En este momento vamos a compartir una reflexión nombrada El poder de Dios en medio de la aflicción. Y miramos nosotros en la Biblia y encontramos a un gran hombre de Dios llamado José. Dice la palabra de Dios, este hombre era un hijo de Jacob. Y cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, miramos en el capítulo 41 de Génesis 52, y dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Muchas veces las personas pasan situaciones en la vida, problemas, dificultades, y eso lo que trata de generar en las personas es aflicción, angustia, desesperación. Pero cuando nosotros hemos entendido cómo funciona el propósito, el plan de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a poder salir adelante. Cuando nosotros comenzamos a ver una breve reseña o histórica de José, miramos nosotros cuando Dios comienza a manifestarse a él a través de sueños. Y él comienza a compartir esas experiencias que había tenido con Dios por medio de sueños, donde Dios le hacía ver las cosas grandes que él tenía, que Dios tenía para José. Y él las compartió a sus hermanos, y eso lo que generó fue envidia en los hermanos de él. De tal manera que estos hermanos de él, de José, se propusieron, algunos de ellos, matarlo, pero Dios, siempre cumpliendo su propósito, utilizó un hermano de él para librarlo, y lo vendieron ellos a los ismaelitas. Lo vendieron como esclavo. Luego dice la Biblia, ¿verdad?, que él fue esclavo de Potifar. Y estando allí, él, pues por algo que no había cometido, lo introducen en la cárcel. Y estando allí, Dios utiliza un medio para sacarlo de esa cárcel. Entonces, él, cuando ya tiene su familia y a uno de sus hijos le pone un nombre, ¿verdad?, referente a lo que él había, a lo que ahora había logrado. Y dice la Biblia: y llamó al segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. Cada uno de nosotros que hemos leído la Biblia nos hemos dado cuenta sobre la historia de José. Todo lo que él pasó, pero en medio de esas situaciones Dios estaba con él, porque la Biblia dice que Dios estaba con él. Y aún en la cárcel donde José estaba, si José estaba de esclavo sirviéndole a Potifar, Dios estaba con él. Todo lo que José tocaba, Dios lo hacía prosperar. Si José, cuando estuvo en la cárcel, dice la Biblia, lo mismo sucedía. Todo lo que José tocaba, Dios lo hacía prosperar. Entonces, cuando ya José mira el lugar donde Dios lo tenía, entonces dice él, le pone un nombre a uno de sus hijos y le pone por nombre Efraín. Dice: porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Dónde? En Egipto, ahí donde él había sido esclavo, ahí donde él había estado preso, Dios lo había levantado, lo había sacado de esa situación.
¿Por qué? Porque si miramos nosotros, José siempre era una persona fiel a Dios, una persona que confiaba en Dios. La Biblia dice que la mujer de Potifar, esta mujer intentaba allegarse a él, pero José José se apartó de ella. Esta mujer quería que José viviera con ella y él no accedió. ¿Por qué? Porque él era temeroso de Dios. Y por esa causa a él lo introdujeron en la cárcel por algo que él no había hecho. Pero en ese lugar donde había pasado tantas etapas difíciles, donde habían habido momentos difíciles en su vida, allí Dios lo había hecho fructificar. Qué bonito es que cuando usted esté pasando una etapa difícil, usted siempre tenga esa confianza plena en Dios. Usted siempre tenga esa confianza en Dios. Usted siempre le sea fiel a Dios. Así como miramos nosotros, José. José siempre confiaba en Dios. José siempre se cuidaba para Dios. Y Dios todo lo ve. Y dice la palabra de Dios que él fructificó en Egipto. ¿Por qué? Porque Faraón lo puso de segundo, era el segundo del rey. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando por una etapa difícil, muchas veces la persona comienza a renegar, comienza a veces a hablar hasta contra Dios, comienza a declarar palabras contra la fe. Y esto no le trae ningún beneficio. Esto no le trae ninguna bendición a la persona. Porque Dios está viendo que esa persona tiene una actitud que confía en Dios. Porque cuando vienen las situaciones, cuando está pasando una temporada difícil, de repente esta persona comienza a quejarse, comienza a lamentarse. Y esto es lo que Dios no quiere. Dios quiere que todos nosotros salgamos adelante, pasemos toda etapa difícil en la vida con esa fe tomada de la mano de Dios para salir adelante. La Biblia dice en uno de los salmos muy conocidos, y es el Salmo 91, en el versículo 2 dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Usted que me está viendo en este momento, usted y Dios sabe lo que usted está pasando. Quizás algunos de ustedes que me están viendo, las cosas marchan bien, pero quizás otros que me están viendo no están marchando bien la situación. Pero este es un momento donde debemos de entender que Dios está ahí. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Y por eso el tema de la reflexión de este momento se llama el poder de Dios en medio de la aflicción. En medio de la aflicción Dios te va a librar. En esa situación difícil que estás, Dios te va a socorrer. Pero qué importante es que tú confíes en Dios para que donde estés, en el momento que estés, tú puedas fructificar, tú puedas ver que Dios hace prosperar todo lo que usted emprende, todo lo que usted hace. Porque esa es una bendición. Miramos nosotros en la palabra de Dios. Cuando José sale de la cárcel y comienza el rey a darle el lugar que Dios le había dado a José, porque Dios permitió algo en Egipto para que José llegara al lugar donde Dios ya lo tenía preparado, pero Dios permitió que pasara todo. La Biblia dice que a los 17 años José se miraba que Dios lo llevaba para cosas grandes, pero después de esos sueños que él tuvo, lo que pasó fue situaciones difíciles en la vida. Pero ¿sabe qué? Dios cumplió su palabra. Dios cumplió sus propósitos que tenía a través de José. Dios tiene propósitos en tu vida. Dios tiene propósitos en cada uno de nosotros. Pero
Debemos de dar esa oportunidad a Dios para Dios llevar a cabo esos propósitos. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios quiere llevar a cabo cosas grandísimas en tu vida, pero en esos momentos de prueba, de lucha, Dios quiere que tú tengas esa plena confianza en Él. Que tú tengas esa seguridad que Él está contigo, que Él te va a ayudar a salir adelante. Recuerda, Dios tiene poder. Para Dios no hay limitantes. No hay cosas que limiten el poder de Dios. No hay dificultades que limiten el poder de Dios. No hay adversidades que limiten el poder de Dios. Si tú tan solamente confías en Dios, si tú tan solamente crees en Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Dios te va a levantar de donde estás. Dios va a hacer algo que tú de repente ni te imaginabas, pero tienes esa confianza puesta en Dios. Vuelvo a leer el Salmo 91, versículo 2. Muy conocido este salmo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y dice después, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Cuando nosotros vamos a Dios, cuando nosotros tenemos esa confianza puesta en Dios, cosas maravillosas pasan, cosas maravillosas acontecen. El poder en medio de la aflicción. Recuerda, así como Dios prosperó a José, así como Dios sacó de la adversidad a José y lo llevó a cosas grandes, así también Dios quiere hacerlo contigo. Pero debes de confiar en Dios. Debes de tener esa certeza de que Dios está ahí contigo cuando estás pasando por el fuego. Que Dios está ahí contigo cuando estás pasando por ese momento difícil en la vida. Que Dios está ahí contigo llevándote de la mano cuando parece que todos te han dejado, todos te han abandonado. Recuerda, Dios está en todo momento con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Voy a orar por usted que me está viendo en este momento y le gustaría entregar su vida a Dios, llevar a cabo actuar y recibir lo que Dios le está ofreciendo. Voy a hacer esta oración para aquellos que les gustaría reconciliar o aceptar a Cristo. Vamos a orar. Usted que le gustaría aceptar a Cristo, reconciliar estas palabras. Padre, vengo delante de su presencia. Reconozco que soy pecador. Estoy alejado de ti, pero me arrepiento. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo con una gota de su sangre para el día de la redención. Gracias, Señor, por darme salvación. Deme fuerza para seguir adelante en su camino, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración, usted tiene a Cristo en su vida, recibió a Cristo en su vida, hay que seguir orando, hay que seguir alimentándose de la palabra de Dios y hay que ayunar, ¿verdad? Hemos visto el poder de Dios en medio de la aflicción. Dios está contigo para ayudarte. Dios está con nosotros para sacarnos adelante. Bendiciones.